Comenzamos una serie de 4 semanas, la semana pasada, sobre misquote, o citas que no están en la Biblia, o que están realmente con medias verdades, ¿cierto? Esa serie la comenzamos la semana pasada y el primer tema que nosotros hablamos la semana pasada fue Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Y eso tiene un principio bíblico, pero eso no está en la Biblia, ¿cierto? Y hablamos de eso la semana pasada y dijimos que por qué esto es peligroso. Es peligroso porque contiene una verdad, contiene un principio bíblico, pero el resto es filosofía humana, interpretación humana, lógica humana, mi pensamiento agregado allí. Y entonces, ¿dónde radica realmente el peligro de estas frases o de este tipo de pensamiento? Es que si yo hago una parte, Dios está comprometido a hacer la otra parte, y eso no es así. O sea, yo no puedo comprometer la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios va a hacer como Él quiere y con el que Él quiera. Eso es por un lado. En segundo lugar, también, si yo hago algo, quiere decir que también cuando yo debo de hacer algo para la salvación. Y la salvación es completamente gratuita y es una obra sobrenatural de Dios. De Dios. Entonces, estas frases realmente a medias tienen principios bíblicos, pero son peligrosas. La de hoy es esta que está en pantalla. Y es una frase bien conocida para nosotros, ¿verdad? El dinero es raíz de ¿qué? De todos los males allí. Y déjame decirle que esto está un poquito ligado a la razón de la cual usted y yo estamos en este país. Porque todos, o la mayoría, voy a decir, no voy a decir todo, pero la mayoría de nosotros venimos acá a este país en busca de oportunidades, en busca de una mejoría, ¿cierto? Y mucha tiene que ver con esto, ¿verdad? Y esta frase, pues también la conocemos bastante. Dicen los expertos dicen que la persona promedio piensa en el dinero 50% de su vida cuando está despierto. 50% de su vida cuando está despierto, hermano. Eso es bastante. Pensar en cosas relacionadas con las finanzas, el dinero, como por ejemplo, cómo obtenerlo, cómo voy a hacerlo, cómo guardarlo, cómo ahorrarlo, cómo gastarlo, cómo encontrarlo. O sea, 50% de la vida la pasamos pensando en el dinero. De hecho, no de balde, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:21, en el famoso Sermón del Monte, dijo lo siguiente: donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Él no dijo donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. No. Donde esté vuestro tesoro, aquello que para usted es un tesoro, allí entonces estará vuestro corazón allí, hermano. Cuando se habla del dinero, la Biblia tiene bastantísimo que decir sobre el dinero. Que tal vez algunos se sorprenderán la cantidad de cosas que la Biblia tiene que decir sobre el dinero. De las 38 parábolas que hay en el Nuevo Testamento, 16 de ellas tienen que ver con finanzas, con administración, con algún tipo de cosas económicas envueltas en ello. La Biblia habla más, y esto ya muchos de ustedes que llevan tiempo en la iglesia han escuchado esto, habla más del dinero que de la oración, habla más del dinero que de la fe, habla más del dinero que del cielo y el infierno. Es increíble, porque de la oración hay como 500 versículos, de la fe también hay como otros 500 versículos. Mas en cambio del dinero hay 2.350 aproximadamente versículos en la Biblia que están relacionados con el dinero, la finanza, la administración y con todas estas cosas, mis queridos hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué será que entonces Jesús enfatizó tanto este tema? Bueno, yo pienso que porque el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la eternidad ni las cosas interiores. Dice la palabra de Dios de que de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere ¿qué? Su alma.
Entonces Jesús enfatizó bastante esto porque sabe lo que el dinero puede hacer en la mente y el corazón de una persona. Porque nuestra relación con el dinero tiene un impacto directo en mi relación con Dios. Mi relación con el dinero tiene un impacto directo en mi relación con Dios. Dice Lucas 16:11, porque dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Tercero, el dinero y las posesiones compiten por vuestra atención y prioridad en la vida. Claro. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno, aborrecerá al otro. Estimará a uno, menospreciará al otro. Pero no podéis servir a Dios y a Mamón, como dicen algunas de las traducciones. A las riquezas. No se puede, hermanos. Cuando se habla del dinero, hay todo tipo de cliché, todo tipo de eslogan, de comentario. Dicen que, uno de ellos dicen que el dinero habla y lo que siempre le dice a esta persona es adiós. Porque nunca lo ve. Nada más le dice adiós. No lo ve, nada más lo ve de pasada. Y eso le pasa a mucha gente que tiene direct deposit y tiene todos los pagos automatizados y entonces entra el pago y no lo ve, no ve nada. Porque como llega, se va. Ese cliché aplica ahí. Lo único que me dice es, llega y bye bye. Aquí estoy y me fui. Mark Twain, escritor y humorista americano, dice que la falta de dinero es la raíz de todos los males. Y tal vez de ahí es que se ha popularizado esta frase, que no es bíblica, pero que tiene principio bíblico. Elizabeth Taylor bromeó con la frase, y esto le encanta a alguna gente. ¿Cómo puede el dinero ser la raíz de todos los males si ir de compra es la cura de mi tristeza? Algunas hermanas se van a desestresar a los moles y los maridos sufriendo y orando. Hay todo tipo de cliché con eso, hermanos. Pero es verdad. Es verdad. Yo conocí a una hermana que cuando estaba estresada se iba para el mall. Y lo bueno que, ella se costeaba. O sea, no había ningún problema. Pero esos son clichés que hay allí, mis queridos hermanos. Dice allí el filósofo Seneca que no es pobre aquel que menos tiene, sino aquel que desea más. No es pobre aquel que menos tiene, sino aquel que desea más. Pero Pablo Picasso dijo una frase que sí lo retrató. Y dijo lo siguiente: me gustaría vivir como un hombre pobre con mucho dinero. Ser humilde. Ser humilde aunque tengas dinero. Esa es la clave de la frase de hoy. Porque la frase de hoy no está completa y usted y yo sabe lo que le falta a la frase de hoy. ¿Cierto? Y ahí es que vamos nosotros a entrar en este momento, ahora realmente. Tanto se tiene que decir de este tema. Pero ¿por qué Pablo le dice a su discípulo Timoteo esto? Bueno, no voy a entrar en el recuento del capítulo 1, 2, 3, 4, 6 hasta llegar a hoy. Quería hacerlo, pero no me da el tiempo para ello. Lo que sí le quiero decir a usted que en el capítulo 6 de Timoteo es la segunda vez que Pablo le dice a Timoteo que hay grande ganancia en buscar la piedad. Primero lo había dicho en el capítulo 3, ahora en el capítulo 6 lo vuelvo a enfatizar. La búsqueda de Dios allí, mis queridos hermanos. Pero veamos lo que le falta a la frase, que muchos de ustedes la conocen. Y dice el versículo 10, no vamos a leer todos los versículos, solamente 6, primera de Timoteo 6, 10, dice allí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, ¿es malo el dinero? La pregunta puede ser. No. ¿Qué es lo que es malo según la palabra de Dios? El amor al dinero. ¿Usted ve cómo la frase, si le sacamos una palabra, cambia totalmente el sentido? El amor al dinero. El dinero no es malo en sí.
es el amor al dinero allí, hermano. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es lo mismo que usted tenga el control del dinero, que sepa qué hacer con él, dónde está, cómo invertirlo, a que el dinero le controle a usted. No es lo mismo poseer dinero a que el dinero lo posea a usted. Dicte lo que usted va a hacer. Por ejemplo, el domingo, por ponerte un ejemplo, el domingo lo tenemos separado para venir a la casa de Dios, para adorar juntos en familia. Pero el dinero te dicta que usted necesita más y que necesita un trabajo extra y que te apareció esto y que te apareció lo otro. ¿Y dónde usted va a estar? A donde le dicte el dinero. No es lo mismo poseer dinero, hacer uso del dinero, estar en control del dinero, a que el dinero te posea a usted, te controla a usted y te dicte a usted cómo usted debe de vivir y cuáles son sus prioridades. No es lo mismo eso. No es lo mismo usar el dinero a que el dinero lo use usted. Y el dinero nos puede usar. Sí, Señor, nos puede usar. Lo que hace la diferencia en todo esto, hermano, es la sencilla palabra amor. Amor. ¿Por qué? Porque aquello que amamos más viene a tomar prioridad en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros valoramos más. Es lo que le damos más atención. Dice allí, Mateo 6:24, que lo leímos hace un minuto, ninguno puede servir a dos señores. Déjame decirle algo, si a usted le gusta tomar nota, este sería el primer punto que quiero compartir con usted. ¿Por qué el amor al dinero es raíz de todos los males? Sería la pregunta. ¿Por qué el amor al dinero es raíz de todos los males? Observemos algo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 6 y 7. Dice allí, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Déjame decirles algo, mis queridos hermanos y amigos que estamos reunidos aquí hoy. El descontento en la vida es el terreno fértil para que crezca el amor al dinero. Cuando no tengo contentamiento con nada, nada me satisface y quiero más, y quiero lo que tiene el otro. Todo esto se convierte en diferentes cosas que podemos hablar. No hay contentamiento en mí, es terreno fácil para que comience a crecer allí dentro de nosotros el amor al dinero, específicamente hablando de este tema. La persona descontenta, hermano, carece de humildad. Cree que merece más. La persona descontenta piensa de sí mismo que debería de tener lo que otro tiene o que debería de tener algo más, lo que desea. ¿Por qué? Porque está descontenta. Porque quiere lo que el otro tiene, porque quiere lo de los demás. Esa es la persona descontenta. La envidia comienza a ganar terreno y se puede convertir en algo peligroso. El apóstol Pablo dice allí que hay grande ganancia a los que buscan agradar a Dios y servirle, pero sobre todas las cosas lo hacen contentos. Porque la vida no consiste en las cosas que poseemos. Pablo menciona dos consecuencias de lo que hace el amor al dinero, específicamente en este versículo. La primera es que el amor al dinero nos puede desviar de la fe. Y la segunda, que el amor al dinero puede causar muchos dolores. Nos puede desviar de la fe y puede causar muchos dolores. ¿Cómo me puede desviar de la fe? Se convierte en una prioridad. Al convertirse en una prioridad, se convierte en un Dios para nosotros. Y cuando es un Dios para nosotros, estamos idolatrando eso. ¿Me entiende? Y entonces nos desvía de la fe, de aquel que nos ha llamado. O sea, vuelvo y repito y enfatizo, hermano, el dinero no es malo. Es lo que usted y yo decidamos hacer con él y el lugar que usted y yo lo pongamos en nuestras vidas. Él no es malo en sí.
Cuando una persona ama, es leal a lo que ama, ¿sí o no? Se supone que debe ser leal. Y cuando amamos al dinero, vamos a ser leal al dinero y a cualquier cosa que esté involucrada en proveernos el dinero. Entonces mi lealtad cambió. Ya mi lealtad no es a Dios, mi prioridad no es a Dios. Por eso es que bien claro dice el apóstol Pablo, nos puede desviar de la fe. Nos puede desviar de la fe. ¿Sabe? Muchas veces las personas pueden llegar a hacer cualquier cosa con tal de conseguir el dinero y retenerlo. Y esas cosas pueden involucrar como mentir, trampa, sobornar, manipular, distorsionar, robar e inclusive hasta matar. Nos puede desviar totalmente de la fe. ¿Qué otros males puede ocasionarnos, como dice el apóstol Pablo, que el amor al dinero puede causar muchos dolores? Bueno, no solamente el adquirirlo puede ser doloroso, sino el disfrutarlo también. Porque siempre tienes que estar mirando por la espalda, porque siempre tienes que estar escondiéndote, que no te vengan a pedir, dependiendo de la forma que lo haya adquirido. Muchos han dañado su familia. Muchos han perdido sus matrimonios por causa del dinero. ¿Sí? Y usted dice, ¿cómo así? Bueno, sí, así de sencillo. Porque con el afán, con el deseo de tener más y más, se han olvidado que tienen unos hijos esperándole en casa. Y que esos hijos también necesitan atención. Y que esa esposa necesita atención. Y que no sabemos ni cómo van los hijos en la escuela. No podemos ir con ellos ni siquiera a un partido de fútbol, de béisbol, de básquetbol, a las actividades con ellos, apoyarlos. ¿Por qué? Porque estamos afanados en eso. Y créame, hermano, que yo entiendo lo caro que están las cosas. Yo entiendo. Esto no es un secreto para nadie. Yo entiendo que muchas veces nuestros salarios no son competitivos con el resto donde vivimos. ¿Por qué? Por el idioma, por los estudios, etcétera. Todo ese tipo de cosas yo las entiendo y muchas veces hemos tenido que tener hasta 2 trabajos. Yo lo entiendo porque I'm been there. Yo he estado ahí en más de una ocasión. ¿Ok? Pero déjame decirle algo, hermano. Uno tiene que hacer el sacrificio. Uno tiene que hacer el sacrificio y cortar algunas cosas y evaluar qué es lo que es prioridad para nosotros. Porque ¿de qué le sirve a una persona tener el banco quebrado y no tener una esposa o un esposo, un matrimonio? ¿De qué le sirve tener a uno todas las cosas en casa o tener todo el dinero si nuestros hijos no quieren saber de nosotros? Cuando cumplen los 18 se van de casa y no quieren saber más de nosotros. ¿De qué nos sirve eso? Para vivir una vida infeliz, triste, amargada, solitaria luego cuando crezcamos en edad. Si Cristo no viene antes, ¿de qué nos sirve a nosotros eso? Entonces, cuando el apóstol Pablo pone esto, esa es la perspectiva práctica para nosotros hoy en día. El amor al dinero, hermano. No es el dinero como tal, es lo que usted y yo le asignemos al dinero allí, hermano. Muchos se han enemistado con sus amigos porque llegaron a hacerse socio en una empresa. Y por el amor al dinero hubieron contiendas y se enemistaron allí. Por eso es que dice el apóstol Pablo que el amor al dinero causa muchos dolores. Los causa dentro de la familia, los causa con las amistades allí. Muchos se han metido con problemas en la ley con tal de no reportar todos los taxes y todas las ganancias que Dios ha bendecido por causa de retener más por amor al dinero. Y se han metido en problemas. ¿Sí o no? Usted sabe de lo que estoy hablando. Sí, realmente la palabra es veraz. Se cumple, es cierta, es verdadera porque dice, muchos le causa dolores. Sí nos va a causar dolores si no hacemos las cosas correctamente allí. Mire, le voy a dar unos quotes, unas citas de algunos multimillonarios para que usted vea lo que dicen los multimillonarios.
Dice allí uno que usted conoce muy bien, John D. Rockefeller, dice, he hecho muchos millones y no me han traído nada de felicidad. Nada de felicidad. Cornelio Vanderbilt, magnate de los ferroviarios en Estados Unidos, dijo, la preocupación de millones de dólares es una carga demasiado grande. No hay placer en la misma. Jacob Astor, magnate del real estate y figura prominente que murió en el Titanic. Mire lo que él dijo allí también. Yo soy el hombre más miserable en la tierra con relación al dinero. Uno que usted conoce y que algunos tienen autos de él, Henry Ford. Dice, después de haber hecho tantos millones, dice, yo estaba mejor cuando era mecánico. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y cierro con una de John Rockefeller que me pareció muy acertada. Y dice allí, el hombre más pobre que conozco es el hombre que no tiene nada más que dinero. ¡Wow! Me impactó. El hombre más pobre que conozco es el que no tiene nada más que dinero, porque vivirá solo. Vivirá solo para el dinero. No le importa nada ni nadie más. Y a la final, como dice la palabra de Dios, desnudo, como dijo Job, salí del vientre de mi madre, desnudo iré. No me podré llevar absolutamente nada. Wow, lo retrató, hermano. Así que realmente sí, tienen bastante de razón esto. Yo quería darle estos quotes a ustedes porque realmente lo que todos estos millonarios estaban esclavizados por el dinero. Sí. Ahora, ¿por qué el dinero no es malo en sí mismo entonces? Vamos a ver la otra cara de la moneda. Rapidito. ¿Por qué el dinero no es malo en sí mismo? No es malo porque nos ayuda a adquirir aquellas cosas básicas para la vida. El dinero apareció en la historia con el desarrollo de los pueblos, de la sociedad, de las comunidades. Porque lo que primero existía, ¿qué es lo que era? El trueque, el intercambio. El dinero después apareció a medida que las civilizaciones fueron avanzando y creciendo y más desarrollándose, ¿verdad? Aún en su época primitiva, pero deciden cómo usarlo. Usted y yo decidimos cómo usarlo. Eso es todo. Eso es todo, hermano. Para terminar, ¿qué nos pide Dios que hagamos con ello? ¿Qué es lo que nos pide Dios que hagamos con él? En primer lugar, yo entiendo que Él nos pide que evitemos el pecado de la ambición. El dinero, una ambición moderada no es mala. La ambición se vuelve mala cuando es desordenada. Porque una ambición desordenada va a llegar a codicia. Y ahí hay un problema. Y ahí hay un problema. Ambición es el deseo de tener algo. Sea material, no. Es el deseo de tener algo. Cuando esa ambición es desmedida, obsesiva, desordenada, entonces allí ya va a caer en otro plano que se llama avaricia, codicia. Y ahí
Ahí ya llegan las complicaciones, hermano. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros, hermano? Que estemos contentos con quienes somos en Cristo. Yo no necesito dinero para adquirir una identidad. Mi identidad está segura en Cristo. Yo no necesito fama. Yo no necesito que le den en el Facebook like para que mi identidad esté segura. Mi identidad está en Cristo y en Él. Que estemos contentos con lo que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos y no nos falta nada. Con esto no quiero decir que no debemos de parar el deseo de superación. No, debemos continuar, superarnos, no hay ningún problema con eso. Avanzar, no hay ningún problema con eso. Déjame decirle otra más que dice el apóstol Pablo. Evitemos el pecado de la avaricia, la codicia desmedida. La avaricia destruye. Versículos 9, versículo 10. La avaricia te engaña. La avaricia decepcionará a aquellos que van tras ella. Sí. En cambio, ¿qué Dios espera de ti y de mí? Con relación a este tópico del dinero. Que le amemos a Él por encima de cualquier otra cosa. Dios espera que usted y yo le amemos a Él por encima de cualquier otra cosa. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dios espera que usted le ame a Él más que al dinero. Dios espera que usted ame más a Él que a las posesiones. Que Dios espera que usted ame más a Él que inclusive cualquier otra cosa en nuestra vida. Eso es lo que Dios espera. Dios espera que seamos buenos mayordomos también. Buenos administradores con lo que Él nos ha entregado. Si Él te ha bendecido con unas finanzas buenas y Él te ha bendecido con la habilidad de negociar y tener un negocio próspero, que Dios espera que seas buen administrador de ello. Dios espera que con esa buena administración también seas generoso en el reino. Eso espera Dios, porque para eso te ha bendecido. Te ha bendecido para que prosperes tu casa y para que ayudes al que está al lado tuyo. ¿Sí? Porque de la manera en que tú bendices, Dios te agregará más. Dios te agregará más. Pero para eso hay que ser buen mayordomo. Dios espera que lo honremos a Él con el dinero y que le demos la gloria a Él. Eso es lo que Él espera. Él espera que nadie ocupe el lugar de Él. Él espera que seamos buenos mayordomos y Él espera que le demos gloria en todo. Sencillo la conclusión. Sencilla. Mire, hermano, en la vida hay muchas distorsiones de cosas buenas. Hay muchas distorsiones de cosas buenas que nosotros las podemos hacer malas. Por ejemplo, ¿cuántas personas no han distorsionado el sexo? Especialmente en el tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Sí o no? Y eso no es malo dentro del matrimonio. Para lo que Dios lo estableció. Dentro del parámetro, dentro de las cosas de Dios, no es malo. Pero ¿qué es lo que ha hecho el ser humano por causa del pecado? Ha distorsionado algo bueno que Dios creó. Por ejemplo, la comida. ¿La comida será mala? Disfrutar de una buena comida no es nada malo, ¿sí o no? Especialmente aquellas que nos gustan. Sí, no es nada malo. Distorsionamos cuando llegamos a la glotonería y a vivir para eso nada más. ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchas cosas. El negocio cuando Dios te lo bendice y así sucesivamente. Tantas cosas, hermano, que son buenas. Que Dios las ha permitido y son buenas. Pero nosotros las distorsionamos hacia algo que no es bueno allí, hermano. Dentro de la exhortación final sobre los deberes cristianos, en el libro de Hebreos, capítulo 13, el autor de Hebreos dice lo siguiente, estoy citando el versículo allí en pantalla:
sean vuestras costumbres sin qué, sin avaricia. ¿Y qué dice? Contentos con lo que tenéis ahora mismo. Ahora mismo. Ahora, quiere decir que estoy contento con lo que tengo ahora y ahí me tengo que quedar porque Dios me dice que ahí me tengo que quedar. No, eso no es lo que te está diciendo Dios. Es que estés contento con lo que tienes ahora y te sigas superando, que sigas estudiando, que veas, seguir orando a ver qué es lo que Dios quiere para tu vida más adelante, cuando te abra puertas, etcétera. Pero que estés contento ahora. Porque si no estás contento ahora, ¿sabes qué? Vas a crear raíz de amargura en tu corazón. No vas a poder ver las bendiciones que Dios tiene adelante para ti. Porque esas cosas te están bloqueando y no te estás dejando ver más adelante allí, hermanos. Y sigue diciendo el versículo allí, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él es nuestro ayudador, hermano. Termino con esta meditación, hermano. El dinero no es malo. Es el amor al dinero lo que corrompe. Ese dicho que dice, raíz de todos los males es el dinero, no, es el amor. Complete la frase. Cuando alguien se lo diga, ahí te está dando la oportunidad para usted hablar de la palabra de Dios. Es el amor, el dinero no es malo. Con el dinero sale de aquí ahorita y a lo mejor basta almorzar. ¿Sí o no? Y tiene que pagar. Sea con la tarjetita o con el cash, pero hay que pagar. No es malo invitar a un amigo o va para la casa. No es malo nada de eso. Es el amor al dinero, hermano. No se nos olvide eso. ¿Verdad? Pero eso nos deja con una pregunta. Y es esa pregunta bien sencilla hoy. ¿A quién amamos más? Es una pregunta que usted tiene que responderse en su interior con el Señor. Que tiene que responderse en su interior con el Señor y que la evidencia práctica de nuestra vida dice a quién nosotros amamos más. El estilo de vida que llevo, mi vida, dirá a quién yo no tengo que decirlo con palabras. Yo te amo, Señor. Señor, yo te amo. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo bíblico de eso. ¿Se recuerdan ustedes el caso de Pedro? Señor, yo te amo. Aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. ¿De acuerdo? Hasta que después el Señor Jesús viene y restaura a Pedro después de su resurrección y le dice allí, sí, tú me amas, haz esto. Tú me amas, haz lo otro. Tú me amas. Sí. Algunos dicen que fue por las mismas tres que lo negó. Puede ser. Pero realmente lo que Jesús quería era tocar la fibra del corazón, lo profundo. Dile, Pedro, no seas tan rápido a la hora de hablar. Analiza si de verdad tú me amas. Porque tus acciones están demostrando otra cosa, Pedro. Pero a partir de ahora, con mi ayuda, Pedro, tú vas a hacer todas estas cosas. Entonces, la pregunta es esa. ¿A quién amamos más en esta tarde ya? Porque ya no es mañana. Vamos a orar y a medida que oramos y cerramos en oración, hable con el Señor y sea sincero, hermano, porque Dios sabe todas las cosas. Y si en algún momento usted ha amado más o ha estado en el borderline allí, de eso dígale, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a no cruzar ese borderline. Ayúdame, Señor, a que a medida que tú bendices mi vida o a medida que estoy en grandes aprietos, aún así yo te honre a ti y te dé prioridad a ti en mi vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por el día de hoy.